están ciertas figuras legales, que por cierto, te agradezco, Julio, el que nos hayas acompañado el día de ayer, precisamente en el abordaje, ayer antier, en el abordaje precisamente sobre ese aspecto, que yo creo que por ahí hay muchas cosas que todavía preguntarse, si lo queremos ver desde el punto de vista legal, ¿sí? A ver, Julio. Bueno, con permiso, lo quiero poner en contexto. Este tema va a poner a prueba la visión del sistema judicial. ¿En qué sentido? En que va a tener que interpretar muchísima normativa que anda alrededor y que puede crear conflicto en un momento determinado. Tal es así la normativa del FONAT, la normativa de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la normativa de la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito, el cual establece la responsabilidad civil sin culpa para el propietario con el conductor. Y lo último es el hecho de la detención o no de la persona en el lugar del accidente. El camión venía, el furgón viene subiendo de una carretera rápida, que era la Monseñor Romero, y lógicamente hay una curva ascendente, no ves nada, pero cuando llegas a la punta de la subida, ya tenés el tráfico. Ahí trató de frenar, los frenos no respondieron, no porque no hayan querido responder, y ese es el mensaje que hay, así, no que se excedió de la capacidad de frenado, se fueron, y eso todo lo demás lo sabe. ¿Te puedes imaginar desde dónde? Ahí está, por cierto, esa es parte de la imagen que tú estás describiendo en términos. Entonces, eso, desde ahí empieza. Mira, sí, mira desde dónde va este video. Ahí no estaba. Mira desde dónde, de cabal desde la bajada. Ahí viene arrastrando. Mira desde dónde viene arrastrando esa unidad. O sea, no es que él haya querido, no pudo controlar el peso que empujaba. Por la velocidad. Por la velocidad. En todos los países hay señalización para las curvas planas. O sea, para las curvas en S, que es lo clásico, existe señalización. Pero tiene que haber señalización para curvas planas, para que este tipo de vehículos entiendan que lo que le viene allá es una sorpresa. Al terminar esa curva aparece ahí esa pendiente. No existe. Entonces aquí el 60% casi de todas las carreteras no están debidamente señalizadas. Decirte que no va a volver a otro accidente, eso es mentira. Es decir, estos son siniestros, son delitos culposos. Quiero seguir creyendo que son delitos culposos. Yo tengo mi propia teoría, pero creo que tal vez se puede minimizar. Se puede minimizar que no se dé. Y para eso, en tu programa el día miércoles, te dije que eran 3 acciones inmediatas. No se puede seguir postergando más este tema. Creo que la regulación del horario de entrada a San Salvador debe ser duro. Aquí, bendito sea Dios, y va nuestra solidaridad para la familia, para la magnitud del accidente. Solo 2 personas fallecieron, que eso no tiene precio, la vida, Ernesto. Entonces, tiene que tocarse ya la regulación. Y segundo, de inmediato, sin mayor, las básculas móviles las tienen que volver a poner, las que ya se tienen, y reactivar las que antes tenían. Pero ahora queda en evidencia que también este sector merece regulación. Yo no estoy hablando de prohibición, pero que los tienen que regular. Tienen que regularlo, y aquí va a haber. Pero es que estaban regulados, Julio. Si tú te acuerdas, y yo sé que a muchos les molesta, pero el gobierno anterior, ¿verdad? El gobierno anterior tenía eso regulado. Y no entraban a la ciudad, ¿verdad? Durante horas, y estaban los enormes rótulos. Pero y nadie me va a decir, no había regulación. Y eso estaba ahí. Era de 5 a 9 de la mañana, lo tenías en cateo. Por eso te digo, había regulación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en este país? Que las leyes no se están cumpliendo. Es que el problema no es de ley, Walter, el problema es de aplicación. Tú siempre usas ese argumento, Julio. Pero es que es cierto, en este caso. No, yo lo que estoy queriendo explicar es decir, ¿por qué se han dejado de usar, por ejemplo, esas básculas? Por ejemplo, ¿por qué dejó, digamos, esa regulación que ya estaba? Es decir, de horario. ¿Por qué ya estaba? Segundo, ¿por qué no se hace una eficiente señalización? Desde 1996 se planteó en la normativa el seguro obligatorio.
y fue prorrogado más de 18 veces esa normativa. Y sigue sin ser obligatorio. No hay revisiones técnicas vehiculares que estaban establecidas en la ley. Por eso te digo, no es problema, en la ley está. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la aplique. Pero la aplicación tiene que ser en una gradualidad, pero no tardarse 19 años prorrogando. Bueno, no, lo que sucede es que esto va a incidir en los términos de plantearse el juez si va a mantener la detención o si va a otorgar medidas cautelares, porque ya está detenido, ¿verdad? Eso no va a entrar a mayor discusión ya a nivel judicial, más allá de que definir si va a continuar en detención o no, y si acaso se considerara que hubo un exceso de atribuciones de la policía, pues lo que corresponde según la ley es que se certifique a la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación por posible cometimiento de delito de actos arbitrarios. Lo que sucede es que, como dice el licenciado Valdivieso, cuando hablamos de esta abstención de detención, una interpretación podría ser esa, que haya daños personales, pero que no se refiere a la vida. Sin embargo, incluso hay bastante discusión en cada caso concreto. Hay que analizar si vamos a ver el delito como un homicidio culposo o incluso en algunos casos hasta como homicidio doloso, es decir, con intención o sin intención de cometer el hecho. Lo que algunos llaman es que está en necesidad de trabajo porque si no se queda sin trabajo. Pero entonces su necesidad de trabajo pesa más que el riesgo de matar a un montón de gente, porque cuando nosotros hablamos, ¿será un delito culposo o será un delito doloso? Nosotros consideramos, bueno, aquí no es que omitió tener un cuidado, es que aquí sabía que traía un exceso de carga, es que aquí sabía que evidentemente venía con exceso de velocidad en la ciudad. Y pues eso de la curva plana o no plana, yo desconozco esa parte, pero me parece muy atinada la observación del LIC hacer la señalización, pero estás en la ciudad con un transporte de carga pesado. La licencia para ese tipo de transportes no se la dan a cualquier persona. Es una persona que tiene una habilidad especial para conducir ese tipo de camiones, que además conoce las regulaciones. En realidad, ayer decía el ingeniero Alfaro que cualquiera puede ser motorista de cabezal en este país. Sí, si tenés el camión y tenés la licencia. Porque no hay acreditación, no, para sacar la licencia. Bueno, pero se supone que en la licencia te hacen la prueba. Claro. Se supone. Lo que sucede es que vamos a entrar a una discusión de que si el delito, ahí por lo que se ve, ya lo llevan como homicidio culposo. Yo tendría un replanteamiento sobre eso. Pero es que en el análisis popular... Sí, no, tenés razón. Eso no se ha mencionado. Y que para la empresa... Este es culpable, este no es culpable. Pero para la empresa podés hablar de solidaridad para la reparación civil del daño ocasionado por el delito. Correcto, pero para el funcionario, ahí sí podemos hablar que quizás hacen falta detenciones para que seamos equitativos con las personas que han tenido elemento que yo quiero, por incumplimiento de deberes. Un elemento que quiero tirar a la mesa, porque esto tú puedes enfocar tu análisis, tú puedes enfocar tu análisis al motorista, a la empresa, a la báscula, al gobierno, pero aquí nos mencionaron un nombre que es importante analizarlo, los jueces. Fíjate tú, que en el caso, por ejemplo, de un diputado, ¿verdad?, de la asamblea anterior, ¿verdad?, ese diputado, ¿verdad?, tiene un accidente, mata a su amigo, ¿verdad?, hacen el parapeto de capturarlo y lo liberan. Iba ebrio encima de eso. Se fue del lugar. Se fue del lugar, están las escenas, están las grabaciones, la policía no haya que hacer. Es decir, en ese caso aquí hay una gran hipocresía en el manejo de ese tipo de eventos. Porque aquí hay un accidente, digamos, no con la magnitud del otro, pero entonces ahí Julio, está específicamente. Ahí están. ¿Fue ilegal la detención, Julio? No. Ahí lo que pasa es que estás comprando peras con manzanas. Son accidentes, hay muertos, y aún así... Tenemos la explicación jurídica. Yo te dejé escuchar. Tú me estás hablando mediáticamente, me estás hablando jurídicamente. Estos delitos por naturaleza son culposos. Y son conciliables. Son culposos porque nadie va con eso a menos que demostres que ocupaste el del martes, el vehículo para ser un instrumento y matar a alguien. Esa ya es otra figura. Por eso creo que el tribunal le va a tocar individualizar el grado de participación y calificar de todo, la naturaleza de todos los involucrados. Ahorita esto empieza, pues. En concreto es mi ustedes dos que comparación. son abogados, fue mal procedimiento la captura del motorista sabiendo que se quedó, y mucho menos del y no andaba ebrio. Julio y Tani.
Sí, es difícil estar en la posición de las autoridades, pero hay una prohibición pero aquí está expresa. la ley, ¿por qué? Correcto, hay una Por eso. prohibición expresa a detener a las personas que colaboran o que auxilia o que se queda en el lugar y responde por sus actos. Entonces, en mi opinión, sí debería de investigarse porque hay una prohibición expresa en una ley que está vigente y que todos conocemos y que eso nos ampara en el sentido de que lo que vamos a provocar o que estamos habilitando es una puerta abierta pasa para que- que solo las personas que se brevemente. involucran en accidentes de tránsito y que se queden a auxiliar, mejor que se van a ir. En estos casos de aplicación hay que ser justos y equitativos, ¿verdad? Un diputado que, bueno, en accidente, ¿verdad? Que sucede lo que sucedió, huye, se va al hospital, allá le tenían que haberlo ido a capturar y llevarlo al presidente de la asamblea y entregárselo. Eso es lo que establece la ley. Bueno, pero acá, entonces, el otro señor que no va ebrio, que anda trabajando, que se queda ahí a ver en qué apoya y bueno, todo, lo capturan, lo exponen y todo. O sea, yo creo que tiene que haber, o sea, ese equilibrio de visión. Me refiero a todos los actores. Señores, la responsabilidad de ir tras de un volante es delicado. Si ustedes llegan a atropellar a una persona, por ínfima que sea la lesión, tienen la posibilidad de irse 9 días allá adentro. Y hoy con el régimen de excepción, 15 más 3, 18 días. Piénsenlo. Por eso fue la naturaleza de la reforma. Decir, bueno, si usted lo atropelló, se queda en el lugar, no andaba bajo los efectos de ninguna medida, sustancia o estupefaciente. Alcohol o droga, dice la ley. Alcohol o droga, puede quedarse. Pero creo que en mi interpretación literal de la norma no es potestativo el artículo 36. Es un imperativo. Es un imperativo. Eso Mira, fue hay por una- la Yo creo detención. que Hay eso otra por propuesta. hay una- sí, pero hay Eso fue una- por la detención, bueno, pero entiendo igual, yo, por la detención o no ajá, detención, ajá. recordemos también qué pasó en el transporte público de pasajeros. ¿A dónde está un transportista, verdad? Por andar de desordenado y por andar amenazando, y porque Va, el pero- desafío pero contra ya las hay una autoridades no reflexión. son las autoridades las que van a perder. Uno, y dos, Pero- solo con esto cierro, Sí. hay que también considerar las otras autoridades involucradas en el asunto, porque es cierto, la situación se da de o lo llevo o me despiden, también hay que prestarle atención. Entonces, ¿qué injerencia Mire. o cuál es Claro, pues la sí. posición, cuál es el rol del ministro de Trabajo? Pero eso tiene una Si explicación, va ¿saben por qué? un carro, por desgracia, da vuelta. Da vuelta, mira, ¿a quién le va a caer? ¿A quién le va a caer encima? claro. Pues A sí, la pero, gente que está en pero la eso calle. pasa El rol, por- de Eso las pasa autoridades en trabajo porque se para paga por garantizarle tonelada. Mira. al empleado del transportista que no va a ser despedido si se queja o si se Mire cómo rehúsa va. a transportar el exceso. Pero Mire eso cómo pasa, va. ya Mire va, Hay que darles protección también a ellos. una curva cerrada da vuelta. Solo pero te voy a eso pasa, explicar. Julio, porque le pagan por tonelada. No, pero- Sí, así es. entre más Pero no cargue, justifica. entre más cargue, entre más Todos cargue, más los gana. vehículos tienen una capacidad de carga que te lo determina la tarjeta de circulación. Es correcto, pero yo solo quisiera hacer una reflexión antropológica en el tema, porque Breve, tiene mucho que vamos. ver eso. Esto ha sucedido por lo mismo que pasó el accidente en Ohio con los trenes, por quitar regulaciones para evitarse las empresas costos, porque la empresa siempre busca quitarse costos. Claro. Así es. Quitaron regulaciones con los trenes. El capitalismo voraz. Exactamente. No, el capitalismo voraz. El mercantilismo. ¿Cómo no? Va, entonces, Ese mercantilismo. ¿por qué se sobrecargan los furgones? Por el pisto, hombre. Claro. Esas muertes, Claro. ese accidente del martes, pasó por el cochino dinero. Ahí está Maferrer. va. Por eso pasó. Correcto. Entonces, espero que más allá en las redes, que se estén peleando, o sea, que nos demos cuenta que la ambición, el amor al dinero, ese mercantilismo que daña a este país históricamente, es el causante, el verdadero causante. ¿Y quién No, le va a de ese responder a momento- las víctimas? Porque, a esos que quedaron huérfanos? pues sí, ¿Quién le va a responder? No, que pero esa en es su la indignación, momento, es correcto, sí. No. es indignante, por Pero, supuesto. un momento. Y es triste, nos hace un país Pudiera triste. Pero haberse mira, Marvin, evitado. el mercantilismo para el empresario, pero Para para todos. pero Para para el todos. empleado es su Momento, trabajo, pero para Es sostén, que ¿verdad? espérame, Por es eso que es que mira, hay que aquí garantizar la hay mucha estabilidad también al gente, empleado. es que aquí hay mucha gente de clase, que Horacio Castellanos, el clase mediero, que es capaz de vender a su madre por ganar más dinero, y eso no solo es el Lamentablemente mercantilista, así es. eso lo ves a todo nivel. Entonces, cuando te estás peleando, o sea, es que no solo sobrecargan las cabezales. ¿Y qué va a pasar cuando pase un accidente de bus sobrecargado? También. Que eso De pasa acuerdo. todos los días. ¿Y qué pasa? Momento. Y todo es por bueno, el dinero. sí. Ok. ¿Ok? Reflexión, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto, Julio, o el resto también de la mesa? ¿Cuál es el impacto que ustedes ven en esta reforma del artículo 299 que
establece la prohibición de cambiar reglas a un año de un proceso electoral. Bueno, mira, para mi punto de vista, eso que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, de que aprueban sin leer, sin estudiar y todo, esa reforma para poder cambiar el código electoral un año antes y en cualquier momento, eso yo lo catalogaría como un golpe electoral, fíjate. Un golpe electoral, porque no puede ser que se violente la ley, que se cambien las leyes para beneficio de un partido político, de la clase gobernante actual, de la élite gobernante actual. Lo que están haciendo es quitando candados como el del transfugismo, como el de propuestas o cambiar inscripciones, etcétera. Es decir, es una cosa con tanta dedicatoria y tan claro que ya para mí es desvergonzado. ¿Se puede también, aprovechando esto, quitar lo de cocientes y residuos? No, yo en mi criterio no por una aplicación directa de la Constitución. Del pluralismo. El pluralismo político. Y la única forma de garantizar el pluralismo político es precisamente que haya participación de las minorías. Y podría... Eso es, estoy hablando en el deber ser. El deber ser, claro. Ya en la realidad, y otra pregunta, ¿podría quitarse el voto por rostro y bandera y solo dejar el voto por bandera? Esa es de una decisión política, ¿verdad? Se promovió el hecho de que la gente debería venir conociera por quién vota. Por quién vota, es decir, eso se lo puede derogar. Pero es que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional. No, la sentencia manda a legislar y lo hicieron. Exacto, a legislar. No, lo que sucede es que el mandato de legislar no se queda en legislar. Tenés que legislar de una forma que progresivamente garantice mejor los derechos de la ciudadanía. Entonces tú no puedes hacer, o en teoría no debería hacerse, un retroceso en la garantía del ejercicio de un derecho. Eliminar el voto por rostro, en mi opinión, sí es un retroceso, porque nosotros como votantes tenemos derecho a conocer a quién estamos votando. ¿Creen que puede validarse el tema del transfugismo? Segundo, que puede ver el retorno al voto por bandera, que Tania lo califica como un retroceso. Claro. Incluso podría dar paso para concretizar lo que en su momento planteaban ellos, señores, que era la modificación de las circunscripciones a través lo he dicho, ahí está, un sinnúmero de veces. Se acabó la democracia. Los votos son emocionales, hombre, no son racionales. Okay. Me explico, cuando alguien dice vota por bandera o voto por rostro, eso fue una presión en su momento para conocer a la cara por quién íbamos. Nosotros no elegimos, Walter, votamos, que es diferente, eligen los partidos políticos. Así es. Pero tú sabes el planteamiento programático de algunos de los diputados. Bueno, sus promesas electorales. Alguien se toma en cuenta, vamos a ver qué pasa con el planteamiento programático de fulano de tal. No, Walter, eso no así. Mira, yo no estoy de acuerdo, ni la Constitución que es emocional. La mayoría. No estoy de acuerdo. No, es que el 85% de la población vota por el hígado, por el estómago o por el corazón. Por eso, pero entonces no es completamente. Vos dijiste 85%. Claro. Entonces, porque si no, entonces ¿cómo explicas las encuestas? En cualquier momento vamos a aparecer ya con 50 municipios y no 262. Hablando del tema de la que podría ser. Brujo. O sea que sí crees tú que esto viene. Camina como pato, hace cuac. No, hombre. Esa frase de Dawison, hombre, hace una forma de ver cómo esto viene. ¿Tú estás de acuerdo en que hay un ordenamiento territorial, sí o no? Perfectamente. Entonces, pues, lo que entiendo es que hay que preguntarle... por una candidatura de ese... No, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, afecta. Vas a salir afectado. Si lo reducen. Si se elimina cocientes y residuos, sí. Y no automáticamente no, eso es otra cosa. La reducción. Vamos a ver, el reordenamiento de... Te voy a plantear algo. Reducir a 20 diputados la Asamblea, quitar 20 diputados, a mí me parece correcto. Ahora bien, el reordenamiento de los municipios, hay que preguntarle a la gente quiénes están de acuerdo, porque te voy a decir algo. Mira, San Miguel es distrito, jefatura de distrito. Entendería yo que a la hora de fusionar ahí vas a anexar Chirilagua, Quelepa, Uloazapa, Comacarán a San Miguel, haciendo un municipio de 5, ¿verdad? Que había. Con 5 distritos. Yo te apuesto que la gente, si le preguntas, entenderían que ese desarrollo que tiene San Miguel los puede bañar a todos estos municipios aledaños.
Ya de alguna manera te diré que bañar es en malo. No, bañar en el sentido de que Lepa, por ejemplo, si tú vas a San Miguel, ya que Lepa, muchos negocios de San Miguel están llegando a Quelepa. ¿Y eso es malo? Eso es bueno. Quien te elige San Miguel. Pero fíjate, Marvin, que es bien, es decir, es Cambiar delicado la porque Constitución. Eso es sí la es idea. cierto que como Estado debe garantizar la posibilidad Hay que o cambiarla, debe garantizar el pluralismo político, sentar las bases o proporcionar las condiciones, pero tú no puedes obligar a la gente a que vote por alguien que no le representa o que no le parece una opción. Pero fíjate que en la actualidad pasa eso. Pero sí las minorías deben estar representadas. Fíjate, en San Miguel cuando te fijas, los diputados del departamento todos son de la cabecera. Casi no hay diputados del interior del departamento. Lo que ustedes... Claro. Es necesario que estas elecciones sean bien supervisadas, que estas elecciones tengan todas las certificaciones posibles, los avales internacionales, por las circunstancias que se van a ventilar en esta elección, que es la reelección presidencial que no sucedía en 80 años en El Salvador. Por lo tanto, al Tribunal Supremo Electoral, a los partidos políticos participantes les interesa que haya una certificación de todos para que se avale el triunfo de quienes ganen y que no haya esa sensación de que hubo fraude o que se manipuló el software desde afuera, porque eso no le va a ayudar a los siguientes 5 años que va a estar la presidencia Bukele. Hasta ahora han administrado ¿cuántas elecciones el Tribunal Supremo Electoral con la misma conformación? Y nadie ha hablado de fraude. Ahora, es decir, hasta ahora, Walter, no sé. Sí, porque entre algo nuevo, que es lo digital, Julio, entre ese voto en el extranjero. Pero vámonos a eso, a lo que vos decís. Claro, ¿cuántos votos pasó en el exterior en la elección pasada? Poquísimo, es casi. Entonces, eso no puede decir que va a incidir en una elección interna. Es decir, habrá que ver cuántos votos va a haber en el exterior. Ahora que sí tienen herramientas. Votos reales. No lo sé, pero si nos vamos con el voto anterior, creo que fueron 4 o 5 mil votos. 3.000 y algo, sí. Lo que hubo. Sí, pero es que antes no había verdaderas posibilidades de que votaran. Eran 3.500 por ahí. Por eso, hoy tenés una herramienta. No sé si eso lo va, porque ejercer el voto en Estados Unidos no es como aquí. La gente tiene que ir no menos de 8, 10, 12 horas para donde Y también esté. hay observación, ¿verdad? Hay formas, entonces de organismos creo internacionales. que hasta ahora no nos permite, por lo menos a mí, decir de que el árbitro en este momento no puede garantizar la transparencia. Okay. Habrá que esperar. Eres muy ecuánime, muy equilibrado en tu punto de vista. Que es carísimo. Pero quien no está en el poder, Vamos a ver, Tania, quien no está en el poder siempre antes de las elecciones comienza con esa historia. Igual lo hizo el partido actual en el gobierno, que van a haber fraude, que van a hacer aquí. No juegue. Entonces no juegue en el partido. No, pero siempre se ha dado. La persona que no está en el poder está inconforme y pues sí, pero vaya, si ustedes corren como candidatos, se someten a las reglas. Exactamente. Bueno, pero si no ganaron, entonces va a decir, es que bien que no servía. No necesariamente. Eso no se vale. ¿Sabes qué? Ahora decidí, ¿confías o no confías en el tribunal? Te voy a decir algo. Esa es la pregunta, ¿confías o no confías en el tribunal? ¿Confías o no confías en los funcionarios que nombraste? Sí. Okay. Sí, porque los nombraron ellos. Y deben de permitirnos a todos los que vayamos a participar que se pueda auditar y supervisar el proceso. ¿Confías o no confías en el tribunal? Actualmente en este tribunal. ¿No confías? ¿Cómo voy a confiar con el tribunal? Mira lo que está haciendo con Fuerza Solidaria. Mira cómo, ¿en los anteriores has confiado? Me has preguntado déjame explicar por qué no confío. Es decir, ¿por qué no confío en este tribunal? Ya no lo dijiste, pues. No, mira lo de Fuerza Solidaria, lo quieren inscribir a hueveta.